días, hermanos. Buenos días, buenos días, ¿eh? Buenas noches. Buenas noches, vamos a dar inicio a nuestro estudio. Vamos a comenzar a transmitir el día de hoy el estudio de Apocalipsis. Los niños pueden pasar a su salón, ya están ahí en el salón los niños. Y vamos a dar inicio a nuestro estudio. ¿Sale? Ok. Entonces antes de iniciar vamos a orar, vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias, Señor, gracias porque podemos estar aquí una vez más reunidos como iglesia local. Gracias, Señor, porque pudiste hacer que mis hermanos llegaran con bien a este lugar. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, tú eres fiel. Gracias por el mensaje que se va a compartir en esta noche. Yo te pido, Señor, que tu Espíritu Santo hable a la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, y que podamos salir de este lugar alimentados de tu palabra. Te pido, Señor, por aquellos hermanos que aún vienen en camino, que les permitas llegar con bien aquí. Y por aquellos hermanos, Señor, que por cuestiones de salud o de alguna otra cosa no pueden estar acompañándonos, te pido, Señor, que también les bendigas y que si están viendo el mensaje a través de Facebook, Señor, puedan alimentarse de este mensaje. Yo te doy gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, muy bien, hermanos, entonces estamos con nuestro estudio de Apocalipsis y el tema pasado vimos el capítulo 18, ¿verdad? Fue el capítulo que vimos, el capítulo 18 de Apocalipsis. Ese nos llevó pues dos temas, ahí nos metimos en dos temas ahí en el capítulo 18, pero bendito Dios, pues ya lo pudimos concluir, y quiero dar nada más un breve repaso de lo que vimos en el capítulo 18. En el capítulo 18 vimos cómo se anuncia la caída, ¿no? Decíamos el extra, ha caído la gran Babilonia, ¿no? La madre de las rameras. Cómo este mensaje lo tenían que escuchar pues los hermanos de la iglesia primitiva, al escuchar cómo la gran ramera había caído, porque pues recordemos cómo estaba dando muerte de una forma terrible a los hermanos de la iglesia primitiva, pero también este mensaje era transmitido a la iglesia de todos los tiempos. Entonces, y no es que los hermanos ni nosotros dudemos de la palabra de Dios, de que el Señor vendrá por segunda vez, sino que pues es un mensaje que trae esperanza al saber que cuando el mundo sea terminado es porque el Señor Jesucristo vino por segunda vez, ¿verdad? Entonces también en ese capítulo 18 pudimos encontrar cómo el Señor hace un llamado, nos hace un llamado a salir de Babilonia, a salir de este mundo. Y decíamos que no es que el Señor, al salir de este mundo, no es que el Señor nos llame a que tengamos que salir en cohete espacial o irnos de este planeta, sino que decíamos que nosotros estamos como exiliados en este mundo, ¿verdad? Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Y dábamos el ejemplo de cómo Daniel y sus amigos, a pesar de vivir en Babilonia, pues no se contaminaban con la comida del rey. Y también pues vimos de que estaban pues el dinero, ¿no? que hay en todo esto. Y también ahí vimos cómo en ese capítulo 18 también estudiamos cómo se regocijan de la caída de Babilonia, ¿verdad? Del regocijo de la caída de Babilonia. Entonces, hermanos, hoy vamos a dar inicio al capítulo 19. Vamos a estudiar el capítulo 19 de Apocalipsis. Entonces, antes de estudiar el capítulo 19 de Apocalipsis, déjame darte una introducción de cómo el preterismo total, recuerden que cuando decimos la postura del preterismo total, estamos hablando aquellos que creen que la mayoría de los eventos apocalípticos se cumplieron en la iglesia del primer siglo,
cuál es la postura del preterismo total y cuál es la postura del dispensacionalismo del capítulo 19, y pues ya veremos y estudiaremos la postura que tenemos como iglesia de un preterismo parcial. Entonces, el preterismo total ve ve las bodas del Cordero de una forma que dicen que esta es la unión entre Cristo y la iglesia, pero en esta unión de cuando entran a este nuevo pacto. No es como nosotros lo vemos, estas bodas del Cordero a un futuro. El preterismo total dice, no, eso ya pasó. Es en la unión de Cristo con su iglesia en este nuevo pacto. Y también pues habla de que, pues recordábamos que para el preterismo total la ramera es Roma, ¿verdad? No, Jerusalén, Roma, sí, es Roma. Para el preterismo total, pues esta ramera es el mundo antiguo, pues, que era Roma, ¿verdad? Entonces podemos ver, esto lo enseña el preterismo total. Entonces también el preterismo total pues, nos enseña pues la derrota de la bestia y el falso profeta. Pues hablamos de la bestia y el falso profeta. Recordemos también que para el preterismo total, pues Roma, la bestia era este sistema político en el cual era Nerón o aquellos emperadores, y pues el falso profeta pues tenían como la falsa religión o Jerusalén, ¿no? Varias cosas de lo que se enseñaba. Entonces para ellos es esta postura. Pero para la postura dispensacionalista, pues las bodas del Cordero aún es muy parecido a lo que nosotros creemos. Apenas vienen las bodas del Cordero, pero recordemos que para el dispensacionalismo hay como vamos a llamarlo así, la venida de Cristo en dos eventos, uno secreto y uno visual. Recordemos que lo que llevamos de Apocalipsis para el dispensacionalismo, el rapto secreto ya sucedió en Apocalipsis capítulo 4, y ya todos estos eventos que hemos estudiado para el dispensacionalismo, esto es la tribulación y la gran tribulación. Entonces el dispensacionalismo enseña que el capítulo 19 pues iban a surgir las bodas del Cordero, pero es el Señor Jesucristo casándose con su iglesia que ya está en el cielo. Allá tendrán las bodas del Cordero y el Señor viene con su iglesia. Ahora sí es una segunda venida visible, donde la gente lo va a poder ver. Ya no es un rapto secreto, ya no es ¿dónde está mi niño? ¿Dónde está mi esposo? ¿Dónde está mi mamá? Ya no es así como se ha enseñado, sino que ahora sí lo van a poder ver, esta segunda venida al Señor Jesucristo, que viene con su ejército a pelear contra el anticristo, contra el falso profeta, y aquí es donde se le conoce como la guerra o la batalla del Armagedón, ¿verdad? Que se le ha llamado muchas veces o así lo tienen. Pero bueno, el preterismo parcial no lo ve de esa manera. Sí piensa en unas bodas del Cordero que vienen a un futuro, pero no es como lo pinta el dispensacionalismo, y es donde vamos a comenzar a estudiar, ¿sale? Entonces vamos a Apocalipsis capítulo 19 y vamos a leer desde el versículo 1 al versículo 8. Recordemos que el capítulo 18 nos habla que la gran Babilonia ya cayó, ¿verdad? Ha caído, eso fue, y hay una celebración de sus santos de que Babilonia ha caído. Entonces el capítulo 19 es una continuación, ¿verdad? Del capítulo ahí 18 dice: después de esto oí una gran multitud en el cielo que decía: aleluya, salvación, honra y gloria y poder son del Señor nuestro Dios, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron: aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que está sentado en el trono, y decían: amén, aleluya.
Y salió del trono una voz que decía: alabad a nuestro Dios, todos sus siervos, y los que teméis, así pequeños como grandes. Y oí una voz como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Hasta ahí vamos a leer. Y del versículo 1 al versículo 8, pues yo lo he titulado algo así como una celebración celestial, ¿verdad? Están haciendo como una celebración celestial. Y si te fijas, esta celebración celestial es una respuesta sincera ofrecida hacia Dios. Es una respuesta sincera ofrecida hacia Dios. Es algo que la iglesia está, las huestes celestiales están adorando al Señor, hermanos. Y ve cómo aquí empiezan esta celebración celestial a alegrarse y a gozarse de que la gran Babilonia ha caído. Hay un gozo celestial, ¿verdad? Entonces, nosotros cuanto más conocemos al Señor y tomemos en cuenta lo que Él ha hecho en nuestras vidas, mayor será nuestra alabanza. Mayor será nuestra alabanza al Señor. Hermanos, la alabanza es el corazón de la adoración verdadera. Entonces, cuando nosotros reconocemos al Señor, sabemos quién es Dios, en nuestro corazón nace una alabanza. Hay una alabanza. Nosotros como redimidos, nosotros somos llamados a alabar a nuestro Dios. Y es aquí donde podemos encontrar cómo hay un regocijo de lo que el Señor ha hecho, ¿verdad? Y podemos encontrar aquí los aleluya, 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 aleluya. Entonces, nosotros somos llamados, repito, a alabar a Dios. Pero tristemente, hermanos, y esto lo digo no porque nada más lo vea en camino de santidad, sino que es algo, dicen por ahí, un común denominador, o es algo muy natural, que no debería ser natural, que en la mayoría de las iglesias locales los hermanos no llegan a tiempo para alabar al Señor. No llegan a tiempo para tomar ese tiempo de alabanza al Señor. Llegan tarde. A las iglesias que me ha tocado ir a compartir, que no son muchas, pero las que me ha tocado ir a compartir a las iglesias locales, no sé por qué los pastores me dicen: pues ahorita hay poquitos, pero cuando comienza la alabanza, las personas empiezan a llegar. Comienzan a llegar. Y sí, tú estás ahí en la reunión y pues volteas y ves como 10, como 15, 20, y se termina la alabanza y hay como 50, 60. Hermanos, ¿por qué? Y es lo que tristemente pasa, repito, pues en la mayoría de las iglesias locales, y si no es que en todas. Yo cuando estudiaba en el Instituto Bíblico, pues ahí en la congregación, era una congregación que creo que casa de oración le caben como, no sé si son 1,600 o 1,800 personas, creo que son las que caben en el auditorio. Y nosotros llegábamos en el momento de la oración, antes de la alabanza, y a nosotros siempre nos gustaba sentarnos hasta mero atrás. Hasta mero atrás había 3 sillas. Realmente veías al predicador, pues así, muy, muy pequeñito, ¿no? Pero había una pantalla muy grande. Pero nos íbamos atrás porque nos sentíamos como más cómodos, como que estaba como más amplio ahí. Y siempre nos íbamos hasta atrás, pero siempre estaba, yo creo que de las 1,600 personas, 1,800, no sé cuántas, yo creo que había como unas 300 personas al momento de iniciar la alabanza. Al momento de iniciar la alabanza.
Se terminaba la alabanza y eso ya estaba lleno, a tal grado que había reuniones donde las personas ya ni alcanzaban silla, algunos se tenían que sentar en el piso, ¿no? Y pues estamos hablando de que los domingos eran, creo que 2 reuniones y las 12 se llenaban, ¿no? Entonces, hermanos, pero esto es triste. Esto es triste, que el cristiano esté tomando el tiempo de la alabanza como un tiempo de tolerancia para mi llegada. Para mi llegada. Cuando vemos aquí que las huestes celestiales alaban al Señor, hermanos, y parte de lo que nosotros estaremos haciendo en el cielo será una alabanza celestial al Señor. Al Señor es parte de lo que estaremos haciendo, ¿verdad? Yo respeto las congregaciones que sus alabanzas son muy largas y es pues largas. Nosotros tenemos 5 cantos y agarramos 20 minutos, 25 minutos, pero un ejemplo, otra vez vuelvo a casa de oración, sus alabanzas son tan largas que es 1 hora de alabanza. Es 1 hora de alabanza lo que ellos tocan, pero así es una congregación que así se maneja y todas están cortadas así con la misma tijera. Pero ¿qué pasaría, hermanos, si nosotros algún día cambiáramos la forma de cómo llevamos el culto dominical? ¿Qué pasaría si los domingos comenzamos con el mensaje y después del mensaje tuviéramos la alabanza y después de la alabanza tuviéramos el tiempo de oración? ¿Sería la misma asistencia? O algunos dirían, no, yo ya no voy porque no me gusta la forma en cómo que se lleva, porque bíblicamente no tenemos algo escrito de cómo se debe de llevar un culto dominical. Nosotros se ha establecido como iglesia por llevar ese orden, pero podemos tener toda la libertad de iniciar con la predicación, de iniciar con la alabanza y al finalizar con la oración, o el tema, la oración, la alabanza. Tenemos esa libertad de poder hacerlo. Pero la pregunta es, ¿sería la misma audiencia? O después del mensaje, si iniciáramos con el mensaje, algunos dirían, es que me tengo que ir. ¿Se quedarían todos o no se quedarían todos? Hermanos, pero eso es triste. Es triste que nos hemos olvidado de que hemos sido llamados a alabar al Señor, a alabar a nuestro Dios. Y lo que podemos encontrar, repito, aquí en el capítulo 19, cómo inicia una alabanza celestial a nuestro Dios, y las huestes celestiales pues adorando. Entonces están alegres y gozosos de la caída de la gran ramera. Eso están alabando al Señor, con eso están adorando al Señor, del gozo y la alegría de la caída de la gran ramera. ¿Te acuerdas cómo en el capítulo 18 los reyes lloraban y lamentaban de la caída de la gran ramera? Pero acá las huestes celestiales están alabando y adorando al Señor por la caída de la gran ramera. ¿Ves ese contraste tan grande, tan diferente? Entonces, ellos están alegres, gozosos con la caída de la gran ramera, están alabando al Señor por su juicio sobre este mundo, sobre el juicio por este mundo. Y también, ¿por qué? Por la venganza de los siervos del Señor. La venganza de los siervos del Señor. Están alegres, están contentos, están alabando. Y también, aparte de la caída de la gran ramera, del juicio de Dios de este mundo, del juicio de Dios sobre este mundo, la venganza de los siervos, hay un gozo, porque son las bodas del Cordero. Dicen, las bodas del Cordero han llegado y su esposa está preparada para ello. Quiero que veamos, hermanos, o entendamos por qué está gozoso o por qué está esta alabanza celestial. Repito, por la caída de la ramera, por el juicio de Dios a este mundo, por la venganza de sus siervos y porque las bodas del Cordero han llegado. Han llegado, hermanos. Fíjate cómo Cristo compara la venida de su reino con una boda de donde nosotros debemos de estar preparados. Cristo compara, repito, su venida como si fuesen unas bodas.
Juan estaba viendo algo que el mismo Señor Jesucristo ya les había hablado por medio de una parábola. ¿Te acuerdas de la parábola de las 10 vírgenes? Que están esperando ¿a quién? Al novio, al esposo. ¿Ves cómo el Señor tiene esta similitud? Por eso dijo, el reino de los cielos es semejante a... Y así menciona que vendrá como un novio, ¿verdad? Por su iglesia para poder casarse o tener estas bodas. Mira, Mateo 25, versículo 1. Mateo 25, versículo 1. Mateo 25, versículo del 1 al 13. Dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 eran insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Fíjate que aquí dice todas, no dice que solamente una, dice todas cabecearon y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Mira, yo no estoy diciendo así, pero aquí la Biblia dice que se oyó un clamor. Un clamor, como un grito de desesperación, un grito como de angustia. ¡Aquí viene el novio! Así, ¿no? ¡Salid a recibirle! Dice, entonces, todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que os venden y comprad vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y cerró la puerta, como en el arca de Noé, ¿verdad? ¿Quién la cerró? El Señor. Cerró la puerta. Después vinieron también las vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis ni el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Entonces, podemos ver cómo el Señor Jesucristo, por medio de una parábola, les enseñó que su venida sería como una boda. Como una boda. Entonces, hermanos, esta es la culminación de la historia humana. Es la culminación de la historia humana. El juicio de los impíos y la celebración de las bodas del Cordero y su esposa, la iglesia. Su esposa, la iglesia. Hermanos, recordemos que la iglesia está formada por los creyentes fieles de todos los tiempos. De todos los tiempos. Entonces, hermanos, podemos ver cómo esta novia tiene una pureza en su atavío, ¿verdad? Cómo esta novia tiene una pureza en su atavío. Pues esto es, el Señor nos hace ver cómo hay este contraste entre la vestimenta de la novia como la vestimenta de la gran ramera. Mira, en Apocalipsis 17, versículo 4, nos habla de la vestimenta de la gran ramera. Apocalipsis 17, versículo 4. Dice: y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Apocalipsis 17:4. Fíjate cómo estaba ataviada. En el capítulo 18, versículo 16, nos vuelve a hablar de cómo estaba ataviada esta mujer.
dice, y diciendo, ay, Apocalipsis 18, 16, ay de la gran ciudad que está vestida de lino fino, de púrpura, de escarlata, y estaba adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Fíjate cómo esta mujer está ataviada de lino fino, al igual que la esposa del Cordero. Al igual. Mira, bueno, no me voy a adelantar, pero están ataviadas con lino fino, pero describe a la gran ramera. Dice que con piedras preciosas y todas estas cosas, ¿no? Piedras preciosas, pero dice un cáliz de fuego, ¿no? Que son las abominaciones de sus fornicaciones. Entonces, pero el atavío de la esposa del Cordero, dice en el versículo 8 de Apocalipsis 19, dice, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio. Esta es la gran diferencia. Su vestido es limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Las acciones justas de los santos. Entonces, cuando menciona aquí que son las acciones justas de los santos, estas no son obras de justicia porque los creyentes hayan hecho actividades religiosas que con ello puedan alcanzar un mérito. A esto no se refiere. Cuando dice que se vistieron con acciones de justicia, está hablando de la obra redentora de Cristo. Es por eso que decimos, la salvación es por obra, sí, por la obra de Cristo. Por la obra de Cristo, no por nuestras obras. O sea, es una pregunta como capciosa, ¿no? Pues, si yo te digo la salvación es por obras, pues no, es por fe, ¿no? Obviamente. Pero es cuando dicen aquí es por obras, sí, pero por la obra de Cristo, ¿verdad? En la cual nosotros ponemos nuestra fe. Entonces sí es por obra, pero por la obra de Cristo, hermanos. Entonces, pregunta, ¿qué es lo que más luce una novia en su boda? El vestido. El vestido. El vestido es lo que más luce una novia en su boda. El vestido que va a llevar. En las bodas que nosotros tenemos aquí en nuestro país o nuestras culturas, pues quien más resalta es la novia, ¿no? Siempre el novio, pues ya al final me rento el traje ahí, a ver dónde voy. Pero en los tiempos del Señor, quien más resaltaba era el novio. Era el novio. O sea, sí resaltaba el novio, lo que el novio tenía que hacer, sí resaltaba el novio. Pero también cuando hablamos aquí que lo que más luce pues en una novia, obviamente pues es el vestido. Cuando ésta se baja del carro con ese vestido blanco, ¿no? Que lo blanco pues porque representa pues la pureza, representa pues la inocencia, y la novia se está presentando con ese vestido blanco, aunque ahora pues ya usan unos vestidos que dices, híjole, pues de inocencia nada y de pureza menos, ¿verdad? O sea, yo me sorprendo, hermanos, de verdad me sorprendo cómo hay personas o muchachitas creyentes que se van a casar y se casan el día de su boda. Dices, ¿de verdad se va a casar con ese vestido? Así con ese escote, así con eso. O sea, si realmente el vestido pues habla, vamos a decirlo así, que habla de una inocencia, ¿no? Pero el vestido de la novia en los tiempos de Jesús pues no era blanco, no era de blanco. Realmente la novia se ponía el vestido pues más elegante. Era el más elegante, y dependiendo la elegancia y los adornos que trajeran, pues se veía qué tanto dinero había. Qué tanto había. Mientras más adornos tuvieras, pues decían, pues esta, y su vestido es bonito, pues sí tiene
algo, pero a veces dice la historia que las que realmente eran muy, muy pobres, pues andaban consiguiendo prendas prestadas, pues, para poder lucirlas y ya después, pues las regresaban. Nada más era para el momento de la boda. El vestido de la novia en los tiempos de Jesús era una manifestación de la ocasión festiva y del estatus social de la familia. Repito, mientras mayor dinero había, la novia vestía con más decoración y pues con las mejores telas. Pero lo que Apocalipsis nos está diciendo, que este vestido de la novia no es cualquier vestido, es un vestido único que ninguna novia podrá tener, solo una podrá tener. ¿Por qué? Porque esta novia tiene la obra de Cristo. Se ha cubierto con la obra de Cristo. Por eso está vestida de lino fino, limpio y resplandeciente, porque son las acciones de sus santos, ¿verdad? La obra de Cristo. Con esto se han cubierto. Entonces, hermanos, pasamos al versículo 9. Y ahí en el versículo 9, vamos a ver el 9 y 10. Vamos a encontrar las cenas de las bodas del Cordero. Las cenas de las bodas del Cordero. Hermanos, pues obviamente cuando se hace una boda, yo no sé tú, pero yo en lo personal me daba igual donde nos fuéramos a casar. Yo por mí me casaba hasta los tacos de la esquina, ¿verdad? Así, como fuera. Mi esposa no, pues estaba más interesada en los detalles, en esto, en lo otro. Y yo no, pues yo decía, pues en un restaurante, señor, no pasa nada, así nos casamos. Pero algo que tiene que ver en las bodas, y pues ya a veces no las hay porque no se puede, en mi boda no lo hubo, pues la cena. ¿Qué vamos a dar de cenar? Y comienzan las degustaciones de la cena, de verdad. A ver esto, y no, pues que el pollo, y no, y que esto, que no me gusta, y no, pues que 3 platillos, porque a mi familia sí le gusta, y pues a la mía no, pues que a la mía le gusta la birria, a mí el mole, no, y pues eso se ve bien feo, algo más bonito, y comienza todo esto, ¿no? Pero, pues la cena de la boda del Cordero se va a servir, hermanos. El Señor nos habla que va a haber una cena en la boda del Cordero. La celebración ya está la alabanza celestial, está celebrando. Apocalipsis 19:9 dice: y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle, dice Juan. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Hermanos, qué privilegio ser invitados a las bodas del Cordero. Qué privilegio ser invitados a las bodas del Cordero. ¿Y sabes por qué? Digo, qué privilegio, porque no somos merecedores de ello, hermanos. Tú invitas a una boda a quien crees que merece, que debe de estar en tu boda. No invitas a cualquiera a tu boda. Seleccionas, y es donde más se empieza a pensar, a ver, pues son 300, pero nomás tenemos para 100. Empezar a eliminar y eliminar. Ya quedamos 90 de la novia, 10 del novio. Comienzas a eliminar. Hermanos, y este es el gran privilegio, que tú y yo no merecíamos estar en esa boda, pero el Señor nos ha invitado a su boda. Pero no solo eres un invitado a la boda, eres la novia. Y no te está mandando un mensajero, es el mismo novio que te está invitando a su boda.
el mismo novio. Tú cuando haces una boda, te van a llamar, les marcas, es el mismo novio quien te está invitando a la boda. Hermanos, pregunto, ¿quién es digno de estar ahí? ¿Quién es digno de estar en las bodas del Cordero? ¿Quién es digno, hermanos? Si ya vimos que no hay nadie digno, si así se dijo, ¿quién es digno de abrir los sellos? Y dice que hubo un gran silencio. Nadie había digno, nadie era digno, nadie es digno, hermanos. Pero como hemos sido vestidos y embellecidos, ¿es la palabra embellecidos? Como hemos sido vestidos y embellecidos por el sacrificio del novio, podemos estar ahí. Podemos estar ahí. ¿Tú sabías que al amigo íntimo del novio era el que se encargaba de embellecer a la novia para prepararla para el novio? A este se le conocía como el shosben. El shosben era el encargado, o sea, el mejor amigo del novio se encargaba de ir por la novia, llevarla a que la bañaran, la perfumaran, la decoraran, la cuidaba, y al final él era quien la llevaba y la ponía en el cuarto nupcial para que el novio llegara y se consumara el matrimonio. Ve la confianza que había, la confianza. ¿Recuerdas cuando Abraham le dijo a su siervo: ve y encuentra una esposa para mi hijo? Y dice que este va y la encuentra, ve y la trae. Hermanos, el amigo del novio es el Espíritu Santo. Él se encarga de embellecer a su novia, de purificarla, de santificarla, de guardarla para presentarla para la boda del Cordero. Es el Espíritu Santo quien lo hace. Y Juan, al ver esto, mira, imagínate lo impactante que Juan vio esto. Vio este día tan impactante de lo que se habló y de lo que el Señor dijo que un día iba a llegar. ¿Te acuerdas cuando el Señor estaba en la última cena y le dijo: ya no voy a tomar otra cena con ustedes, sino hasta que sea aquel día? ¿Verdad? Fue tan impactante lo que Juan estaba viendo que ¿qué hizo? Querer adorar al ángel. Querer adorar al ángel. Y el ángel, ¿qué dijo? Sí, adórame. ¿Qué dijo? No aceptó el homenaje de Juan. No aceptó la adoración de Juan. ¿Por qué no aceptó? Porque solamente Dios es digno de ser adorado. Dice un autor: al igual que Juan, sería fácil para nosotros sentirnos abrumados por este espectáculo profético. Pero Jesucristo es el mensaje principal de la revelación de Dios y su plan de redención, tal como fue anunciado por los profetas. Al leer el libro de Apocalipsis, no nos estanquemos en todas las visiones terribles. Tomemos en cuenta que el tema sobresaliente en todas las visiones es la victoria final de Jesucristo sobre el maligno. Juan está impactado y quien dice: no, yo no. Al Señor es el que se le debe de dar toda la gloria, al Señor es el que se le debe de dar toda la honra. Solamente Él debe de ser adorado, solamente Él. Hermanos, hay una celebración celestial. A la esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, de la obra redentora de Jesucristo. La cena de las bodas del Cordero están siendo preparada, la fiesta está siendo preparada. ¿Pero qué crees que falta? Ya está la novia, está la boda. ¿Qué falta? El novio. Y el novio hace su entrada triunfal. Ni que Walt Disney, ni que príncipe encantador, ni que nada. El novio montado en un caballo blanco. Dice Apocalipsis capítulo 19, versículo del 11 al 16. Apocalipsis 19, versículo del 11 al 16.
Entonces vi el cielo abierto. He aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Pues va a una boda, van todos a la boda del Cordero. Van a la boda, van ahí los, ¿cómo le llaman a estos? Los que lo acompañan al novio, ¿cómo le llaman? Para las mujeres es las damas, ¿no? Los del caballero. Ahí van todos los caballeros acompañando al novio a las bodas del Cordero. Por eso es el Señor de los ejércitos, ¿verdad? Van acompañando al novio, ni que tu primo y tu amigo, que nomás están ahí que de caballeros. No, estos están gozosos y alegres. Dice, de su boca, versículo 15, sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y a él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Hermanos, fíjate cómo el Señor va a su boda, pero a la vez va con justicia, va a juzgar, lleva un juicio a este mundo. Hermanos, dice que venía el Señor. Entonces dice, vi un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Fiel y verdadero. Hermanos, su palabra es fiel y verdadera. ¿Te imaginas la iglesia primitiva cuando estaba leyendo esto? Que el Señor viene, que su palabra es fiel y verdadera. Se está cumpliendo, se va a cumplir lo que Él dijo. El Señor viene por su iglesia. ¿Me voy? ¿A qué? A preparar moradas a la casa de mi Padre, para que donde yo esté, también ustedes estén. Mi palabra es fiel y verdadera. Yo dije que vendría por mi iglesia, y vengo. Yo soy el fiel y verdadero. Pero viene con justicia, viene a juzgar, viene a pelear por su pueblo. El príncipe viene a pelear por su amada. Viene a pelear por su amada. Viene por su iglesia. Ahora sí, ¿qué traen contra mi amada? Aquí está su Señor. ¿Quién la persigue? ¿Quién la tortura? Aquí está quien la va a defender. Aquí está, soy yo mismo que vengo por mi iglesia. ¿Quién se atreve a enfrentarme? Aquí está su rey, está su libertador. ¿Quién se atreve a pelear contra mí? Hermanos, si realmente amas a tu esposa, ¿qué no harías por tu esposa? Si tú ves que tu esposa está siendo violentada, está siendo atacada, yo no pienso que diría, mi amor, repréndelo, ¿verdad? Mi amor, repréndelo. Tú vas y la defiendes, tú vas y te metes. Y si tienes que agarrar un palo y ponérselo en la cabeza al que lo está atacando, lo vas a hacer. Lo vas a hacer. Y es el Señor quien viene fiel y verdadero con justicia y dice, ahora sí, ¿quién está persiguiendo a mi amada? ¿Quién está persiguiendo a mi amada? Aquí está su rey. ¿Quién se atreve a pelear contra mí? Dice que viene vestido de ropa de sangre. Hermanos, y obviamente esto vestido de ropa de sangre, pues nos habla de juicio. Viene con juicio.
Pero también algunos teólogos creen que esto se refiere a una representación de su sacrificio a su iglesia, pero también la sangre de los santos, la sangre derramada de sus santos. Pero el día de la venganza del Señor viene, hermanos. Mira lo que dice Isaías capítulo 63, versículo del 1 al 6. Esto Juan obviamente también lo toma de Isaías 63, del 1 al 6. Perdón, del 2 al 6. Isaías 63, del 2 al 6. Isaías 63, de 2 al 6. Dice: ¿por qué es rojo tu vestido y tus ropas como del que ha pisado en el lagar? He pisado yo solo el lagar, y los pueblos, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas. Porque el día de la venganza está en mi corazón, y el año de mis redimidos ha llegado. Miré y no vi a quien ayudara, y me maravillé que no hubiere quien sustentase, y me salvó mi brazo y me sostuvo mi ira. Y con mi ira hollé a los pueblos, y los embriagué en mi furor, y derramé en tierra su sangre. Hermanos, habla de juicio. Habla de juicio. Dice que de su boca sale una espada aguda. Viene el Señor y de su boca sale una espada aguda. Hermanos, su palabra es poderosa. La palabra del Señor es poderosa. Hebreos nos dice que la palabra del Señor es como una espada de dos filos que penetra el corazón del hombre. Penetra el corazón del hombre. Hermanos, ¿y por qué la espada, la palabra de Dios, penetra el corazón del hombre? Porque la espada de Dios siempre va a cumplir su función. La palabra de Dios no falla. O la palabra de Dios quebranta, o la palabra de Dios endurece. Pero siempre cumple su función. La palabra de Dios no falla. ¿Por qué predicas el mismo mensaje y unos son quebrantados y otros son endurecidos y dicen, eso no es cierto? Porque cumple su función, no vuelve vacía. Hermanos, vamos a ver Hebreos 4:12, mira, Hebreos 4:12. Ya casi vamos a terminar. Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Fíjate lo que dice el versículo 13: y no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Hermanos, su palabra, cuando dice que viene con su palabra, con una espada en su boca, es que su palabra lo manifestará todo. Lo manifestará todo. Todo estará desnudo y abiertos los ojos a aquel a quien tenemos que dar cuentas. Todo se ha descubierto, todo será visto, porque el Rey viene por su iglesia. Y dice que el nombre que Él tiene es Rey de Reyes y Señor de Señores. Hay reyes en Babilonia, hay señores en Babilonia, pero este es el Rey de Reyes y Señor de señores. Hermanos, en una boda tú nunca le vas a dar gusto a nadie. Siempre la gente se va a quejar, porque si no los atendiste, que si los atendiste, que la comida estaba buena,
que la comida no estaba buena, que la novia como que ya se le veía que no le quedaba el vestido, como que el novio traía el traje del papá y como que le quedaba bien de brincacharcos el pantalón y pues no le vas a dar gusto a nadie en una boda. Algunos se van a quejar de la cena, otros van a decir que la cena bien sabrosa. Hermanos, pero aquí va a haber cena en la boda del Cordero. ¿Y sabes cuál va a ser el platillo principal? Lo vamos a leer. Es la cena final, Apocalipsis 17 al 21. Perdón, 19 del 17 al 21. Vamos a ver el platillo principal de las bodas del Cordero. Apocalipsis 19 dice: y vi un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carne de reyes y de capitanes, carnes de fuertes, carnes de caballo y de sus jinetes, y carne de todos, libres, esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de la carne de ellos. El platillo principal en la cena de las bodas del Cordero son los enemigos del Señor. Los enemigos del Señor, los que se opusieron al Señor, los que se rebelaron al Señor, los que se marcaron o los que tenían la marca de la bestia, aquellos que iban en contra del Señor, serán el platillo principal en la cena de las bodas del Cordero. Hermano, y con esta pregunta termino: ¿dónde estarás tú? ¿En el centro de la mesa como platillo principal? ¿O estarás como la novia del Cordero? No hay dos, hay dos nada más. O estarás como cena, o estarás como la novia del Cordero. Bienaventurados somos, hermanos, si hemos sido llamados para estar como la novia del Cordero. Como la novia del Cordero. Hasta aquí cerramos el capítulo 19, hermanos, de nuestro estudio de Apocalipsis. Ya nomás que tiene 22, ¿no? Apocalipsis, 22 capítulos. 20, 21, 22. Ya vamos a terminar. Esperemos en Dios terminar en 3 semanas. No sé cuánto más nos vayamos a alargar. Si nos vamos a alargar un poquito más. Pero, hermanos, el Señor es fiel y verdadero. El Señor viene por su iglesia. Vamos a orar, ¿sale? Para despedirnos. Bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias, Dios. Gracias por tu palabra, porque como siempre decimos, Señor, tu palabra es viva y es eficaz. Señor, tu palabra trae al descubierto todo lo que hay en nuestro corazón, aún aquello, Señor, de lo cual no nos hemos dado cuenta. Señor, pero ¿quién es digno de poder estar en esa cena del Cordero? ¿Quién es digno, Señor, de poder obtener una invitación a la cena del Cordero?
Ninguno somos dignos, Señor. Pero por tu gracia y tu misericordia y por tu obra redentora, Señor, hemos sido vestidos, hemos sido embellecidos, Señor, por la sangre del Cordero, por el sacrificio de Cristo. Señor, sé que algún día estaremos contigo. Tu palabra es fiel y verdadera. Señor, a veces tenemos por tardanza tu palabra, pero no es tarde tu palabra, Señor. Tu palabra llega a tiempo, Señor. Yo te doy gracias por la vida de mis hermanos. Gracias porque pueden estar aquí y escuchar tu palabra. Señor, queremos estar contigo, con el novio, disfrutando de esa boda. Y no queremos estar en la carta como el platillo principal. Queremos estar disfrutando de la boda del Cordero. Yo te doy gracias, Señor. Gracias por este mensaje. Gracias por la vida de mis hermanos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, estamos despedidos. Que el Señor me les bendiga. ¿Qué tenemos? Miércoles